estudiar otro tema que tiene que ver con la palabra sabiduría. Proverbios capítulo 30, versículo 24 al 28 en la Reina Valera 2020. Me dicen amén si ya lo encontraron. 30, 24 al 28, vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, dice así: 4 de las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo que no es fuerte, pero en verano preparan su comida. Los tejones, pueblo que no es vigoroso, pero hacen su guarida entre las rocas. Las langostas, que no tienen rey, pero salen todas en perfecta formación. Y la araña, la que nos gusta, que la atrapas con la mano, pero está en los palacios reales. Amén. Veía yo que esto lo habla una persona que es sabia, cuando una persona que es ignorante de muchas cosas, o una persona necia, o una persona tonta, como lo habla la Escritura, un fatuo, que le llame a cualquier cosa sabio, pues eso vaya y venga, porque eso viene producto de una persona que no tiene ni idea de lo que es sabiduría o qué es elogiar la sabiduría en otros. Pero cuando estas palabras Dios permite que salgan a través de la persona que antes de pedirle a Dios poder, riquezas y tantas cosas materiales que podía pedir, que solo le pidió y se enfocó al Señor en pedirle una cosa, que fue sabiduría. Cuando esto sale de esta fuente, yo tengo que prestarle atención, porque alguien que es sabio está diciendo que de las cosas más importantes que nos muestran un mensaje de sabiduría, a la vez son las cosas más pequeñitas. Entonces nosotros vemos acá, hoy vamos a abordar solamente una, vamos a arrancar a estudiar el comportamiento de las hormigas, y vamos a ir nuevamente ahora en Proverbios, pero capítulo 4, vamos a leer en la NBI. Vamos a ir a la Escritura en Proverbios capítulo 4, versos 5 al 9, NBI. ¿Listo? ¿Me dicen cuando ya lo tienen? Dice, vamos a ir a la Escritura, listo. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento. Estima a la sabiduría y ella te exaltará. Luego dice, abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. Amén. Entonces, arrancábamos con el anterior texto, que es justamente el preámbulo en lo que nos vamos a estar basando en las siguientes predicaciones o las siguientes charlas, y estamos hablando de 4 seres que nos ministran y nos enseñan sabiduría. Pero antes de eso, nosotros debemos entender qué es sabiduría. Por mucho tiempo hemos estudiado la palabra sabiduría y hemos llegado a la conclusión, por todo el estudio, que sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento en el momento que se necesita. A mí me pueden dar toda la teoría de cómo pilotear un avión, e incluso en algún videojuego sentir que estoy elevando un avión, pero en el momento de la práctica, si yo no sé cómo aplicar el conocimiento, no voy a hacer no pongo a volar nada, no levanto vuelo con ese avión, porque no tengo la sabiduría. Me pueden dar la teoría, pero si no sé cómo aplicar el conocimiento en el momento que se debe aplicar, no sirve. Entonces, sabiduría es tener la capacidad de aplicar el conocimiento en el momento preciso. Hay situaciones en nuestra vida donde todos, sin excepción, nos hemos encontrado en encrucijadas. A veces como entre la espada y la pared, y no sabemos qué hacer. Y justamente es ahí cuando tenemos que obrar en sabiduría. La sabiduría no tiene que ver con conocimiento, y la sabiduría no se adquiere en una universidad, ni tiene que ver con un título colgado en una pared. Eso no tiene que ver con sabiduría. Eso es conocimiento, eso es inteligencia. Pero la sabiduría va más allá. Y la fuente de toda sabiduría es Dios.
De hecho, la escritura en el libro de Santiago, podemos mirar el texto, en Santiago, nosotros miramos 1:5 y dice, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la da a todos y sin reproche, sin menospreciar a nadie. El que le hace falta sabiduría tiene que ir a una fuente que es Dios. Dice la escritura, Él la entrega a quien se la pide y se la da sin reproche. Vemos nosotros por lo que compartíamos el día de ayer de la importancia de la oración. La oración es algo necesario para todo creyente. La oración es demasiado importante. La oración nos cubre, nos protege, nos rodea y trae sí o sí siempre una respuesta. Yo les decía en días pasados, siempre Dios responde. Dios siempre responde. Para sí o para no, o espera, pero siempre responde. Dios responde a toda oración que se eleva en su presencia. Lo que sucede es que como tú habitas el presente y Él habita la eternidad, muchas veces el Señor no va a responder de la manera que nosotros creemos, queremos o esperamos. Dios es sabio, Dios es omnisciente. Por eso nosotros necesitamos, es una necesidad estar ligados a la fuente de toda sabiduría que es el Señor. Y este pasaje dice en varias ocasiones, nos repite un mandato, adquiere, ya vamos a mirar ese, pero nos habla de varias cosas, y nos está hablando como 7 veces cosas diferentes, y yo quiero que les prestemos atención. Dice, en lo primero que ustedes ven en el verso 5 dice, adquiere. Segundo dice, no, todo esto tiene que ver con la sabiduría. Entonces, lo primero que te dice es, adquiere, no olvides, no te apartes, no abandones, ¿cierto? Ámala, y luego vuelve a decir, abrázala, estímala. Dice, sí, lo acabamos de leer, están todos los versículos hasta el verso 8, porque el versículo 9 prácticamente es una promesa y la respuesta que viene como resultado de hacer o cumplir con todo lo anterior. El versículo 9 es la promesa, es el resultado que podemos tener si nosotros cumplimos con lo que está diciendo la escritura. Entonces nos dice, adquiere, no olvides, no te apartes, no abandones, ámala, estímala y abrázala. Abrázala. Acá nos está hablando de manera contundente, directa, y esto es un mandamiento. Esto es un mandamiento. Usted por donde lo mire, estas son palabras imperantes, es un mandato. Es un mandato. No es ni siquiera una sugerencia. No es una sugerencia, es algo que está establecido para todo aquel que quiere vivir una vida de sabiduría. El necio en su opinión se cree sabio, pero eso no es sabiduría. El hecho de que una persona sepa sortear ciertas cosas y salirse con la suya bajo la modalidad del engaño y del pecado, eso no es sabiduría. Eso es manipulación, eso es pecado. Entonces, acá lo que nos está diciendo a nosotros sobre la sabiduría es que debemos anhelarla, debemos amarla, debemos procurarla. Y nos está repitiendo algo que me parece impactante. Hay una palabra que sobre todas las que acabamos de leer se repite y ustedes la identifican claramente. Vez tras vez, porque yo les he dicho algo, cuando en la escritura algo aparece por más de 2 veces en un sentido de 3, tenemos que, el Señor está llamando nuestra atención. El Señor está llamándonos a la cordura y a que prestemos atención sobre algo que Él está haciendo redundante. Nos está corroborando, nos está confirmando una y otra vez algo. ¿Y qué es lo que el Señor nos está permitiendo acá de manera repetida? Enseñar. Adquiere. Adquiere. Nos está pidiendo adquirir. Y resulta que la palabra adquirir viene de kanah, en hebreo, que es obtener, crear, comprar. Es obtener, crear o comprar. Es poseer. Adquiere, poséela. Tienes que crearla,
tienes que comprarla. Esto me está hablando a mí de que la sabiduría no llega por sí sola a la vida de la gente, sino que la sabiduría se tiene que trabajar y pagar un precio para tenerla. No es como que ya naciste sabio, no. De hecho, la Escritura dice que el niño nace, cuando somos niños, hemos nacido con la necedad ligada al corazón. Todo ser humano, bajo el poder del pecado original, nace con la necedad ligada al corazón. Por eso los niños necesitan corrección desde muy bebés. Todo bebé necesita corrección, así sea un bebé de brazos, porque la necedad está ligada a ese bebé. Pero es un bebé. No, el bebé entiende y merece ser corregido, porque la necedad está ligada al ser humano y la única manera de erradicarla en los años primeros es corrigiendo por parte de las personas que tienen autoridad sobre esa criatura. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque a nosotros el Señor es quien nos corrige cuando estamos adultos. ¿Cómo lo hace el Señor? Lo hace de muchas maneras. Usa familiares cercanos, usa jefes, es más, en la calle usa gente desconocida, usa líderes religiosos, usa todo lo que Él puede usar porque Él es soberano. Incluso el Señor permite que el dolor llegue a la vida de las personas para usarlo como manera de corrección, para que las personas entiendan lo que es sabiduría. Ejemplo, una persona que tiene descuidada su salud, una persona que ha sido tan desordenada en su salud. Dios permite muchas veces que venga la reprensión a manera de ¿qué? De enfermedad, para que la persona entienda que debe cuidar, que tiene que cuidar. Muchas personas llegan a puntos extremos de pasar enfermedades crónicas, incluso enfermedades de transmisión sexual, a una consejería, a decir, tengo esto y aquello, y dicen, reconozco que mi vida fue muy desordenada y necesito cambiar, y vienen a Dios para restaurar y para buscar en Él misericordia, y en efecto, esto sucede, Dios tiene misericordia y la extiende, pero se necesita sabiduría. Entonces nos está diciendo, trabaja por adquirirla. ¿Y cómo yo puedo adquirir sabiduría? Llenándome. Mire, la única forma de adquirir sabiduría es nosotros llenándonos de Dios. Es imposible humanamente. Lo que se hace en fuerzas humanas solamente produce inteligencia. Tú puedes leer, tú puedes llenarte de conocimiento y tú adquieres inteligencia. Pero la única fuente de sabiduría es la vid verdadera, que el pámpano esté ligado a la vid. Porque todo pámpano que se independiza, todo hijo que se independiza de Dios, que es la fuente, se vuelve en un fatuo, un necio, un desobediente. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el respeto, es ese temor reverente a Jehová. Es esa humildad para entender, mi vida es corta, Dios es eterno, yo tengo que caminar pegado a Él, aferrado a Dios. Es la única manera. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Lo que pasa es que Satanás ha querido que la creación se separe de su Dios, que los hijos se hagan una ruptura y una separación con Dios. Por eso es necesario que nosotros adquiramos sabiduría. En la iglesia uno adquiere sabiduría. Sí, claro, se forma en sabiduría. A través de aplicar la escritura uno se forma en sabiduría, temiendo a Dios y guardando el corazón. Tú te guardas en sabiduría. La sabiduría es necesaria. Si no hubiera logrado Salomón llevar a Israel hasta donde lo llevó. Y la sabiduría, como dice que hay que crearla, nunca puede ser que tú llegues al punto máximo de decir, ya soy demasiado sabio o ya aprendí demasiado. Hay gente que tú le predicas y se sabe en la Biblia mejor que tú. Yo ya me sé ese verso y te lo terminan recitando. Yo también ya me sé eso otro. Y saben todo, pero no saben nada. Porque aunque lo saben, no lo aplican. Mucha gente me dice a mí en consejería, mira, yo sé que estoy mal, yo sé que esta persona me ha hecho daño, yo sé que hacer esta situación, ir a estos lugares,
de verdad cada vez que voy allá termino cayendo en esto, estos amigos, esta pareja, esta persona me utiliza, me hace, pasa, me hiere, solamente me tiene para sacar de mí y lo saben. Se va con otras. Encuentro luego todo lo que hace con otras en su celular grabado, porque aparte le gusta tener evidencias como asesino serial que guarda los trofeos de sus víctimas. Encuentro todo, pero es que no sé, yo sé que estoy mal, pero no sé cómo dejarlo, pero sé que debo dejarlo, pero no puedo dejarlo. Entonces tú en ese punto te encuentras a una persona dependiente, almáticamente, viviendo en necedad, que está desconectada de la fuente de vida que se llama Jesucristo, que es Dios como fuente de sabiduría. Desconectados de Dios, ni usted ni yo podemos llegar a ningún lado. Nada. Necesitamos conectar nuestra esencia espiritual con el Dios que es espíritu, que es verdad, que es vida. Cuando nosotros logramos conectarnos con Dios, lo demás es añadidura y es ganancia. Lo demás viene para sumar, sí, pero no es el todo. Nuestra vida tiene que estar completada, completa y llena en Dios, es la fuente. A mí no me puede llenar nadie, ni hijos, ni familiares, ni trabajo, ni carrera, o sea, títulos, economía, cosas materiales. Nada puede llenar mi vacío espiritual. Nada, porque se llenará la carne. Ve y te comes una hamburguesa del Corral ahora. Ve y te comes, quién sabe, lo que tú quieras. Puedes comer, te vas a llenar, tu carne se va a saciar en un momento. Pero al tiempo vas a volver a sentir hambre, ¿verdad? Y ok, tu naturaleza carnal está ahí en el ciclo, pero tu parte espiritual solamente se va a llenar en la medida que tú te conectes con Dios. No hay otra forma y se nos olvida y a veces vivimos solamente como gente carnal. Como si nunca nos fuéramos a ir de acá buscando que las cosas de la carne llenen a la carne. Y tenemos que enfocarnos, dice la Biblia, pongan la mirada en las cosas de arriba porque estas son eternas, no en las de la tierra, porque lo de la tierra pasa, se acaba. De hecho, está destinado a destrucción, a corrupción. Pero hay una naturaleza en nosotros que es incorruptible y esa naturaleza necesita ser saciada de Dios. Necesitamos sabiduría por sobre todas las cosas. Lo primero que abrázala, ámala. Pero es que dice, ella te protegerá. Si tú tienes sabiduría, la sabiduría de Dios te protege. Es que te protege. Esto es parte de la promesa de Dios. Es que no solamente el Señor me está mandando adquiera sabiduría para que sí, porque sí. No, Dios nos está diciendo adquieran sabiduría porque la sabiduría los va a proteger. La sabiduría los va a cuidar. Me protege y me cuida. La sabiduría me protege y me cuida. ¿Qué mejor para nosotros en este tiempo y en esta ciudad en la que Dios nos permite vivir, estar protegidos y estar cuidados? La sabiduría. Es la sabiduría, dice que es lo primero que tenemos que, para absolutamente todo necesitamos sabiduría y entendimiento de Dios. Antes de tomar cualquier decisión, por pequeña que parezca en nuestra vida, consultemos a Dios y pidámosle a Él sabiduría. Sabiduría para relacionarnos unos con otros, sabiduría para enfocar nuestra vida, sabiduría para buscar a Dios, para llenarnos de Él. Cuando nosotros nos llenamos de Dios no vamos a tener hambre de todo lo que se nos ofrezca. Cuando tú te llenas y te llenaste bien, cuando a nivel de alimentos tú estás satisfecho, no esa llenura que ya es pesadez, yo hablo de cuando tú te alimentas y te sientes nutrido, comiste bien, comiste algo que en verdad te nutre, te alimenta y fue espectacular esa comida. Tú sales y seguro que si alguien se te atraviesa con una empanada, con un paquete de chitos, bueno, existen los chitos todavía, no sé, un chocorramo, bueno, sí, las papas, goodies, lo que sea, no sé si eso existe todavía, eso es de mi época. Cualquiera que se te atraviesa con cualquier paquete, chucherías, cualquier cosa, no te va a mover a ti de tu lugar porque tú ya sabes de qué restaurante saliste. No te va a mover a ti. No te va a mover a ti cualquier paquetico que se te pase por el frente. No te va a desviar a ti del camino porque tú
ya sabes qué le pusiste a tu cuerpo. Y es más, si tú te cuidas en tu alimentación, si eres una persona limpia en tu comida, porque es que hay gente que no es limpia. Hay gente que es limpia en su manera de comer. Si tú haces ejercicio, si cuidas tu salud porque ya eres consciente de una alimentación sana, si tú estás cuidándote, cualquier cosa a ti no viene a desenfocarte, porque eso es parte. Igual se maneja en lo espiritual. Es igual en la parte espiritual. Si tú te llenas en Dios, si nosotros nos llenamos en Dios, a nosotros cualquier alpargatudo que se atraviese no nos va a mover. No nos va a mover. Es que no tiene por qué mover a nadie un alpargatudo que pase, perdón, o sea, ustedes me entienden a lo que me refiero. ¿Sí? ¿Sí? No nos puede desviar cualquier propuesta del enemigo. No nos puede distraer cualquier propuesta del maligno, porque yo entiendo sabiduría. Entonces, una persona sabia se mide, tú sabes si alguien es sabio por las decisiones que la persona toma. Una persona cuando es sabia sabe ir a la fuente de la sabiduría antes de moverse, antes de dar un paso, antes de mudarse, antes de trastearse, antes de cambiarse de empleo, de empresa, de barrio. Incluso lo que muchos hacen, se mudan hasta de familia. Entonces, antes de que una persona vaya a tomar decisión, cualquier decisión que sea, tiene la capacidad de ir a la fuente de la sabiduría para pedir y buscar dirección en Dios. Esto muestra quién es sabio. Una persona sabia no toma decisiones porque otra persona lo empuje. Una persona sabia jamás está tomando decisiones. Es que me voy de acá, ¿por qué? Porque es que mi compañera, en el caso del colegio, se cambió de colegio, entonces yo también me quiero cambiar. Y lloran y hacen pataleta y le lloran y chillan delante de los papás y, mejor dicho, levantan la casa a gritos. Su amiga, su mejor amiga cambió de colegio, que quieren cambiar también de colegio. No, es que mi compañera de oficina se va para otra. Yo también tengo que mirar cómo cambió de carrera, se fue para, y eso es como mejor esa carrera. Hay gente que se desenfoca, pero tan fácil. Hay gente que muestra que es necia, no es sabia cuando, como esos carros viejos que prenden empujaditos, ¿sí? ¿Sí han visto? Esos carros viejos que solo usted los empuja y arrancan. Hay gente que prende empujada. Hay gente que prende empujadita, o sea, se encienden, cambian de acá, toman decisiones, venden, compran, salen, que ese negocio es buenísimo, que ahora están invirtiendo en eso, de verdad. Y miran porque la avaricia está ligada a la necedad. ¿En serio? Usted invirtió todo y le dio ese resultado. Yo quiero, presénteme a la persona, lléveme allá. Y luego se dan cuenta que era una pirámide, una estafa. Y, ¿por qué? Porque ni siquiera tomaron el tiempo para conectar con la fuente de sabiduría, a ver si era un negocio sano, viable y legal. ¿Sí me explico? Hay gente que se mueve solamente por las emociones, gente almática, gente que va empujada a donde otros le dicen que debe ir. Toman decisiones porque otros toman decisiones, se mueven. Mire, no nos puede mover a nosotros lo que otro decida. A nosotros nos tiene que guiar, es el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos guía a toda ciencia y a toda verdad. Él es el que nos guía a la ciencia y a la verdad. Él es, no es. Lo que pasa es que nos gusta buscar atajos y preguntarle a la gente. Entonces, venga, ¿y usted qué negocio? ¿Y en qué está invirtiendo? ¿Y usted qué hizo? Y la gente busca acá más rápido, cosas, porque a la gente le gusta lo que es tangible. Pero pocos quieren pagar un precio en oración, en comunión con Dios, en llenarse de la palabra para adquirir sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Entonces, nosotros veíamos en primer lugar lo que hablábamos siempre, que era la capacidad para aplicar lo que aprendemos, pero esto viene de una palabra jomá, y dice que es el uso de la razón para aplicar la ciencia. Es el uso de la razón para aplicar la ciencia, es conectarte, usar la razón, razonar para aplicar la ciencia. Hay que razonar. Y si yo hago esto, ¿cómo? O sea, todas las posibles variables, porque una decisión puede estar cambiando el curso de toda mi vida. Una sola decisión.
Entonces yo tengo que pararme firme en la roca y pedirle a Dios que Él me muestre y me revele qué es lo que pasa si si doy este paso, si me mudo, si cambio de lugar, o sea, absolutamente todo, y pedírselo a Dios. Y créanme que cuando alguien le pide a Dios una respuesta, Dios va a guiarle, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordia, porque Dios es amor, porque Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, para entregarnos el fin que tanto anhelamos, lo que anhelamos. Y lo que más anhelamos nosotros aquí es una eternidad con Él. No podemos permitir en este orden, no podemos permitirnos absolutamente nada en nuestro camino. Mire, llámese como se llama. No podemos permitir nada en nuestro camino que nos saque del propósito más importante de nuestra vida, y el propósito más importante es que usted y yo seamos salvos. El segundo más importante es que podamos llevar a otros a la salvación con el Señor. No podemos permitir que nada ni nadie nos esté alejando de cumplirle a Dios, porque es a Él a quien nosotros le debemos obediencia, es a Él a quien nos debemos nosotros. Podemos agradecer a todos. De hecho, la Biblia dice, vuestra amabilidad sea conocida por todos. La palabra dice que todos conozcan tu amabilidad. De hecho, la Biblia dice, ámalos a todos. Sí, sí. Inclusive ama a tus enemigos. Ama a los que te maldicen y te persiguen. Sí, en serio, y qué pereza. Es mandato. Vamos a amarlos. Aunque sea a la distancia, pero los amamos. No les deseamos mal de lejitos. Los amamos. Ama a todos, pero no todos merecen ser contados dentro de tu círculo de amigos. El Señor tuvo 70, primero multitudes, luego a los que alimentó, luego 70, luego 12, y luego tuvo 3 de acá, 3 íntimos. Ama a todos, pero no todos están diseñados por Dios para ser parte de tu círculo cercano, íntimo, para cumplir el propósito de eternidad. Miren, no importa nada más cumplir este propósito de eternidad. Sé que entre nosotros nos amamos, sé que es muy lindo caminar juntos, es hermoso, pero por encima de eso, de todo lo lindo que puede hacer estar en unidad, por encima de eso tenemos que entender algo, y es que vamos a la eternidad con el Señor. Y hay gente que es muy de esta tierra, hay gente que es muy de la carne, hay gente que milita para este mundo y vive en este mundo, anclados a este mundo, como que no entienden todavía que hay una eternidad esperando. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy sabios para entender y discernir qué es lo que trae la palabra. Lo explicaba ayer Darwin, ¿sí? ¿Sí era Darwin? Sí. Discierne la escritura, discierne, trae discernimiento. Ahí es donde yo tengo que discernir con quién sí y con quién no, porque no puedo arriesgar mi propósito de eternidad por nada ni por nadie. Nada ni nadie valen lo suficiente como para que yo me esté apartando de Dios y del propósito que tiene para mi vida. Nadie. Nos debemos es a Él, y a Él es que le debemos lealtad y fidelidad, en primer lugar a Él. Entonces, no porque tú tienes hambre, estás legalizado para que lo primero que se te atraviese lo pongas dentro de ti. No porque una persona se sienta sola y necesite un compañero, no está mal. No porque una persona se sienta sola y necesite un compañero o una compañera de vida le puede echar la mano, no importa. Así nazcan chatos, lo importante es que respire por lo menos. Lo que sea. Hay un punto donde la gente se desespera y le dan lo que caiga, ya no importa. Se cansan de esperar en Dios, de obedecer a Dios, y a lo primero que se les atraviese le llaman compañero. Falla. Qué error tan grande. Qué grave error. Porque por suplir una necesidad del presente se está arriesgando
toda la eternidad. Ah, pero es que fulano no me llena, es que sutanita no me complementa, es que yo como que, yo estoy mirando para allá porque resulta que aquí ya no, es que me siento así. Y mucha gente sale con esto, me quiero echar una canita al aire porque es que, ya demasiado juicio, tampoco hay que exagerar, me voy a echar una canita al aire. Y en esa canita al aire no se dan cuenta todo lo que están arriesgando. Por un capricho. Porque muchas veces es necesidad, otras veces es capricho. Unas veces es algo que la gente sí necesita y otras veces es pura morronguería y mañosería, en serio. Hay cosas que a veces uno sí dice, bueno, una persona necesita, sí, tal vez para esa persona se convirtió en una necesidad de estar acompañado. Hay gente que no se puede quedar quieto. Sí, honestamente, hay gente que no se puede estar solo. Terminan una relación y como medio la van terminando, ya va en el ocaso su relación, ya tienen a otro como suplente, un jugador suplente para que complete la nómina. Esto ya está como fallando acá, entonces yo ya tengo es como visto por acá, y tienen hasta varias opciones de contratación en la nueva nómina. Eso le tienen el ojo puesto a varios, tienen ya varias hojas de vida mirando. Y ya van mirando, van poniéndole el ojo a la situación. Hay gente que no se puede estar quieta. De verdad, yo entiendo por la escritura que el hombre solo no funciona bien. No es bueno que el hombre esté solo. Yo lo entiendo por la escritura. Para los hombres es más complicado. Miren, lo dijo el Señor. Los hombres no me miren mal ni se enojen conmigo. Lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. No es bueno. Y dijo, no, todo es bueno. Pero luego dijo, no es bueno que él esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. No es bueno que él esté solo. Pero en cuanto a la mujer le dio la unción de construir. Yo se los he dicho varias veces. Con amor en Dios y orgullosa del Dios que tengo. Porque me hizo mujer. Solo a 2 personas en la escritura se les da la autoridad y la unción para construir. Jehová. Si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los que quieren construir. Y la mujer es la que tiene la capacidad para construir, señores, caballeros, con el perdón y respeto de ustedes. Sobre la mujer hay una unción para construir. Sobre la mujer hay una unción para levantar, para edificar. En este orden, para la mujer es más sencillo y puede vivir sola. Sí. La mujer se maneja más fácil sola. Bueno, hablando de una mujer sensata, porque hay tanta cosa ahorita, tanto feminazi, feminismo. Pero una mujer puede funcionar sola perfectamente, porque quien completa a esa mujer es su esposo. Y a Dios, el Señor también completa al varón, pero no es bueno que el hombre esté solo. Siempre en el hombre es diferente. Es más fácil y más llevadero para la mujer, pero hay mujeres que no se pueden estar quietas. Hay mujeres que no pueden estar solas y como dice la Biblia, andan buscando, se meten en una casa, se meten en otra, no se pueden estar quietas nunca. Hay viejas que son demasiado. Mujeres bochincheras, esas mujeres que quieren compinchar aquí y allá y andan metidas en una casa, luego se meten a otra. ¿Y dónde está la señora? No, la señora está allá. ¿Aquí dónde está? No, es que pensé que estaba allí, está por allá. Y no se pueden estar quietas nunca. Y discúlpenme, pero nosotras como mujeres tenemos la autoridad y legalidad por el Señor para construirnos y para construir. Estamos llamadas a edificar. Nuestra única dependencia, es lo único que en realidad necesitamos, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. Todo Él es la fuente. En Él está todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces, esto es lo que habla la palabra sabiduría. Luego dice en Proverbios 18:15 lo siguiente: el corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. Dice que el corazón prudente adquiere, crea, trabaja, paga un precio. Y ahora vamos a ver lo que dice el mismo pasaje con el que iniciamos en la traducción lenguaje actual. Vamos a leerlo en el verso 20 y 24, Proverbios 30, 20, 24, traducción lenguaje actual, dice: hay 4 cosas en el mundo que a pesar de ser pequeñas
son más sabias que los sabios, y lo dijo el más sabio. Las hormigas, insectos muy pequeños que guardan comida en el verano para tener suficiente. ¿Cuándo? Hay gente que quiere lo contrario. Hay personas que quieren exactamente lo contrario, en el verano pasarla bien y en el invierno pasar necesidad. Hay gente que está haciendo ahorita mismo todo lo contrario. Y vinimos a, ¿cómo es que dicen el lema? Para vivir sabroso. Viviendo sabroso, como dice la señora vicepresidenta, viviendo sabroso. Mucha gente que se enfocó en ese lema y viven sabroso. Y es el lema del pueblo y de mucha gente. Vivir sabroso, vivir el hoy, vivir el ahora. Entonces en el verano quieren vivir sabroso. Eso, aprovechemos. Hay que vivir el momento. Yo también me tomo mis aguardienticos, como decían. Yo paso el momento. Lo que hablábamos la vez pasada, después de, ¿cómo es? Los gozosos y luego los dolorosos. La gente a veces quiere eso primero, no. Vivamos primero los gozosos, que luego vienen los dolorosos. Ahí ponemos el cuero. Pues no. Pues resulta que no. Porque hay gente que por estar pasando el presente de esa manera, no se están dando cuenta que la eternidad de ellos está en condenación. Solo hay dos lugares, cielo y el infierno. No hay un punto medio. Eso es una mentira que se han inventado. No lo hay. Y el infierno no es nada agradable, para nada. Entonces, mucha gente está viviendo el hoy, el ahora, y dice que ellas son capaces de trabajar en el momento que todo el mundo quiere disfrutar para hacer una provisión. Miren, luego dice en Proverbios 6, 6, 11, esto estaba antes de lo que estudiamos hace 7 semanas. Proverbios 6, 6 al 11, vamos a leerlo en la versión La Palabra Hoy. Dice, mira a la hormiga perezoso, observa su conducta y aprende. En la versión Reina Valera dice, observa su conducta y sé sabio. Sé sabio, o sea que el aprendizaje es sabiduría. Dice, aunque no tiene jefe ni inspector ni gobernante, prepara en el verano su alimento, en tiempo de siega almacena su comida. Y luego dice, ¿cuánto tiempo dormirás perezoso? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un rato de sueño, otro de siesta, cruzas los brazos y a descansar. Y te asalta como un bandido la pobreza y la penuria como un hombre armado. Viene pobreza. Es lo que viene. Tenemos que madrugar. Tenemos que ser diligentes. Siempre hay algo por hacer. Para empezar, es imposible o es contradictorio y es hasta triste que los animales del campo se levanten a adorar al Creador antes que nosotros, que fue por quien Él murió en la cruz. No por los pajaritos, no por los animales, murió por nosotros. O sea, ¿cómo es posible que les demos nuestro lugar a los animales para que ellos adoren a Dios? ¿Cómo es posible eso? Entonces, debemos madrugar a adorar a Dios, a buscar su rostro. La oración es demasiado importante. Lo veía en ese video que tuve la oportunidad de compartir con algunas personas. Es una cubierta de protección para nosotros los que decidimos orar. Para empezar tenemos que orar, pero siempre va a haber algo por hacer. El que diga que no tiene algo por hacer es un mentiroso, y hay gente que le gusta trabajar al ojo. Dice, ellas no tienen jefe, por eso son sabias. No tienen un inspector ni un gobernante, por eso es que son sabias, porque a la gente le gusta trabajar al ojo. Esto es lo que la Biblia llama comúnmente el asalariado, el que trabaja al ojo, para que lo miren. Viene el jefe, hacen bien el trabajo. El jefe no está, se ponen a echar globos, a echar pereza, mediocres. Hay gente que es tan mediocre. Hay gente que se volvió tan conformista que las aspiraciones que tú les conociste en un tiempo las mataron por causa de la pereza. Hay gente que tú conociste que aspiraba tener, comprar, conquistar, vencer. Y de repente los ves tú en un estado de conformismo. Pues yo finalmente, y yo en ese estado hippie, en serio, tan hippie, ese estado donde la gente ya,
cogen y voltean la túnica, estilo Bostock de 79, voltean la túnica, para un lado se les enmugró por ese, la voltean para el otro y ya, no importa. Yo viajo ligero, en sandalias con una mochila y ya. La ruana me sirve de cobija y andan con, o sea, yo no sé, en serio hay gente que se volvió así. Las aspiraciones que tuvieron en el pasado las mataron por causa de la pereza y vamos a llamar las cosas como la Biblia las está llamando, se llama pereza y es pecado. Es contrario a la sabiduría de Dios, es pereza. Y no podemos caer en esa mediocridad. Una persona tiene que ser incomodada por la mediocridad, tiene que incomodarte. No puede ser que tú te estés levantando. Pero es que yo ya no tengo a alguien que me esté supervisando. No, no puede ser, porque a Dios tú tienes que darle cuentas. Es al Señor. Ya no es para un hombre, es más delicado esto. Es más delicado esto, porque es a Dios a quien le damos cuentas. Es que no tengo que timbrar tarjeta. Sí es cierto, pero tú tienes un Dios que te observa y Dios bendice al diligente. Dios bendice al que se esfuerza. Dios bendice. Dios da bendición al que le busca. Él dice que le hallan los que temprano le buscan. Y Dios le da honra a los que lo honran. Por eso mucha gente anda con los cielos cerrados. Hay tantas leyes espirituales que cierran los cielos. Por ejemplo, una ley espiritual que cierra los cielos es esa, el no tener en primer lugar a Dios, el darle cabida a la pereza y a la mediocridad. Para los varones, a ustedes su economía se afecta, varones, la economía de los varones se afecta cuando no tratan a sus esposas como a un vaso frágil. Eso es de lo primero que aprendemos en los cursos prematrimoniales, ¿sí o no? ¿Sí o no, caballeros? Es que en los negocios, la plata no me rinde, es que las cosas no funcionan. Le voy a decir por qué muchas veces a los varones no les funciona. A veces es prueba, sí, proceso, pero no siempre. Una ley espiritual consiste en que si tú no tratas a tu mujer como un vaso de honra, vaso frágil, esa mujer que Dios te confió va a ser delante de Dios un argumento en contra tuya, que hace que los cielos estén cerrados sobre tu vida, porque dice que Dios no escucha las oraciones, ni atiende a un varón que no ha dado lugar para su esposa como a un vaso frágil. ¿Qué haces tú con un vaso frágil? Lo cuidas, lo guardas con cuidado, lo proteges con mucha delicadeza porque es frágil, ¿no? ¿No es lo que la Escritura dice? Entonces no vamos a estar alterando los principios bíblicos. La pereza cierra los cielos. El ocio es la madre de todos los vicios, la pereza. Un poquito más de cruzarlo, tan chévere, las cobijas me abrazaron, me siento tan... Y llovió, está haciendo tanto frío, ni ganas. Dice el perezoso, eso lo vamos a ver la otra semana. Una bestia afuera y me va a devorar, mejor no salgo. Está lloviendo mucho, mejor me arruncho. No, muchachos. Tenemos que aplicar la Escritura. La sabiduría consiste en que apliquemos esto. Levántense, adoren a Dios, búsquenlo a Él. Lo primero, porque eso va a traer sabiduría. Las demás cosas van a empezar a fluir en un orden sano, en un orden bíblico. Dice que tenemos que aprender, que contemplar, mirar su conducta. Algo que yo aprendía cuando era muy pequeña. Estuvimos viajando a un lugar, la verdad no me acuerdo qué lugar era, solo sé que yo tenía como 3 años de edad y me causó, de verdad que es algo que nunca se me va a olvidar, me causó tanto impacto ver las hormigas caminando en fila. Ellas caminaban tan organizadas, y todas llevaban encima de ellas unas hojitas pequeñitas. Todas caminaban como un ejército. Qué cosa tan hermosa, tan organizaditas iban y yo las veía pasando. Entonces, como yo era pequeña y no entendía lo que estaba pasando, se me hacía gracioso quitarles las hojitas que llevaban. Y yo, tan chévere, y les quitaba la hoja. Pero entonces yo veía que la hormiga no seguía en la formación, sino que se salía de la línea, volvía a buscar una hoja y se ponía atrás de últimas en la fila y seguía avanzando. Y yo seguía, para mí fue un juego, no había sabiduría, la necedad estaba ligada al corazón. Quite hojas. Y yo veía, y eso me parecía tan impactante, luego entiendo por la Escritura, las hormigas no se desenfocan fácilmente, aunque son pequeñas. Entonces, tu pequeñez, tu humanidad, no te legaliza a ti para ser un ocioso. Tu incapacidad en muchos aspectos, porque ahí es donde Dios nos hace fuertes, en nuestra debilidad.
esa debilidad, esa pequeñez, no nos da permiso a nosotros para dejar de ser diligentes. Por eso el sabio dijo, mírenlas. Por eso ellas son sabias, se consideran sabias porque pueden cargar 3 veces su peso. No es que usted y yo podamos en nuestra fuerza, es que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, Dios perfecto, nos da la fuerza siendo tan pequeños para poder enfrentar cosas grandes. Miren, no nos podemos limitar. Si usted carga su propio peso, usted no está haciendo nada. Usted trabaja en verdad y se esfuerza cuando hace algo más allá. Por lo menos en entrenamiento físico, cuando una persona está entrenándose, el momento en que en realidad está trabajando el músculo es cuando duele, y duele de verdad, que ella siente calambres y corrientazos. Ahí es cuando los entrenadores te dicen a ti, no pares, y tú sientes que las piernas o los brazos no puedes, estás temblando, y te dicen, no más, tienes que dar más, puedes seguir, adelante, dale, tú puedes, un poco más, te piden más en ese momento. Porque es ahí cuando tú vences tu incapacidad, tu dolor, y es ahí donde en realidad se compacta el verdadero trabajo y entrenamiento. Entonces, igual en la vida, nosotros tenemos que lanzarnos. El Señor dice que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. No podemos estar apuntando a cosas, a lo más sencillo, porque es que a la gente le gusta aquí la ley del menor esfuerzo. Y es la ley de la mediocridad, la ley de que el colegio si puede engañar al profesor y copia y pega, o si repite, o si se plagia, o si consiguieron el examen de otros para llenar. A la gente le gusta hacer los trabajos, y en las universidades y en los colegios la gente crece con una mentalidad tan mediocre que no van más allá de su fuerza, y es necesario vencer la mediocridad. Hay que vencer la mediocridad, porque Dios, que todo lo ve, créanme lo que les estoy diciendo, porque lo vimos iniciando, te va a ir bien, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido cuando uses sabiduría. Créanme que el Dios que ve tu trabajo como una hormiguita, ese mismo Dios te va a premiar a ti y te va a bendecir, porque el Señor, que mira en lo secreto lo que tú haces, en público te lo va a recompensar. Deja la pereza. Hay gente que vive quejando, ay, subir, ay, bajar, ay, cargar, ay, adorar de pie, ay, es que me duele todo, ay, la pierna, ay, el tobillo, a todo le duele. Porque hay que vencer nuestros propios dolores. A todos nos duele, ¿sí o no? Ay, no, están quinceañeros todos acá. Frente al hombre más guapo y más joven de la iglesia, él sí lo puede decir. Este jovencito, que lo conocemos desde que era un bebé. ¿Ah? Hay que vencer, porque eso es parte de romper con la pereza. Dios, que mira que tú estás haciendo un esfuerzo al Señor, ese Dios que todo lo ve te va a recompensar. Independientemente que lo que tú hagas te equivalga a 100 y lo que tú gastes sea 150. Independientemente de eso, porque Dios rompe, el Señor rompe contra toda ley natural. Nuestro Dios rompe las leyes naturales. El Dios que ve que a tus bolsillos le llegan 100 y tú necesitas 200 para vivir, pero que ve también que además tú eres como una hormiga que trabaja, que se esfuerza. Ese mismo Dios que ve que tu necesidad son 200 cuando te entran 100, ese Dios que recompensa, que es amor y misericordia, te va a dar mucho más allá de los 200 que tú necesitas, porque es un Dios de amor y de fidelidad. Así funcionan las cosas con el Señor. Y ya terminamos con estos 2 versículos. Génesis 2:15, esto está en la Biblia de las Américas, creo que se llama. Dice, vamos a ir desde Génesis hasta, ahora sí nos vamos a detener acá, vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, muchachos, exégesis. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dicen muchas traducciones que Dios lo puso en el huerto del Edén para que él sirviera. La traducción de cultivar, de cuidar y de servir es en todos los casos básicamente la misma: adorar. Servir es adorar. Cultivar y cuidar es adorar. Ay, yo no sabía, sí. Servir es adorar. Entonces resulta que el Señor puso al hombre en medio del huerto del Edén
para que a través del trabajo lo adoraran. Miren, les voy a decir algo que es mentira. La canción del Negrito del Batey, donde dice que el trabajo Dios lo hizo como un castigo y que es una maldición y que es solo para el güey, es un argumento de Satanás que mucha gente ha tarareado en la Navidad, en la novena, yo qué sé, y lo cantan y lo ponen duro y todo, y lo bailan y lo que sea. Les voy a decir, eso es una gran mentira, y mucha gente cree que el trabajo es maldición. Les voy a decir algo, no vino como resultado del pecado del hombre, porque esto que acabamos de leer ocurrió antes de que el hombre pecara contra Dios. Esto ocurrió antes, o sea, cuando el hombre estaba en completa comunión y bendición con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo es una bendición y es una oportunidad que nosotros tenemos para adorar a Dios. Ay, esta porquería de trabajo que me tocó, odio lo que hago, yo debía haber nacido en otra familia, yo debería tener, lo siento, pero te estás quejando contra el Dios que te dio la oportunidad a ti de adorarle a Él a través de la obra de tus manos. El trabajo es una oportunidad para adorar a Dios y para demostrarle cuánto tú lo amas. El trabajo no es una maldición. Dios quiere gente de trabajo. Dios quiere gente como hormigas. Las hormigas, otra cualidad que tienen es que ellas son muy sociables o trabajan en equipo. Ellas hacen en equipo. No encuentras una hormiga haciendo su propia provisión de hojas y miren ustedes cómo hacen. Yo me largo de aquí porque ustedes me caen gordas todas y me llevo mis hojas y preparo mi propio... No, espérate. Ellas trabajan todas en unidad y en equipo. Por eso hay sabiduría en ellas. Tú no puedes mirar por lo tuyo, tú no puedes mirar por lo tuyo, yo no puedo mirar por lo mío. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, por eso somos la familia de Cristo. Debemos amarnos y procurar el bienestar los unos de los otros. Debemos aprender a trabajar en equipo. El abandono es algo que es contrario a la sabiduría. La deslealtad es algo que es contrario a la sabiduría. ¿Sí? El dejar el trabajo que yo estoy haciendo con mi equipo, dejar a mi equipo colgado, como dicen, colgado de la brocha y darle la espalda, eso es un acto de deslealtad y es contrario a la sabiduría. Es que lo dice la escritura. O sea, si hablan de las hormigas, tengo que mirar el comportamiento de la hormiga. Ella no hace su propia casa, no se larga, no se va, no hace por su cuenta, no, ella está siempre procurando el bienestar de la unidad, de la comunidad. Así tenemos, es lo que Dios está esperando de nosotros. No está esperando otra cosa, es la palabra de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Y vamos ahora hacia Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 13:8: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Bueno, esto habla de la gente que adora a Satanás. Ellos no están escritos en el libro de la vida y adoran a la bestia. Bueno, vamos a la parte B, que aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Dice: el libro del Cordero que fue sacrificado antes de la creación. Sé que nosotros leemos mucha Biblia y de eso se trata la predicación, no de hablar cosas. Acá todo lo que se habla es versículos, todo lo que hemos hablado acá son versos bíblicos, no más, porque creo que en esto consiste la enseñanza, en la palabra de Dios, no en palabras de hombres, es la palabra de Dios. Dice que el Señor ya había sacrificado el Cordero antes de la creación del mundo. Las hormigas tienen la genética, la semejanza de Dios, porque Dios hizo una provisión aún antes de que se necesitara. Eso me acuerda mucho a José. ¿Se acuerdan de las vacas gordas y las vacas flacas? Hay que hacer una provisión antes. Miren, hay que ahorrar. Hay gente que no le gusta ahorrar. Hay gente que no ahorra. Hay gente que no está en la capacidad de decir, ven, voy a enfocarme en progresar, voy a procurar embellecer mi casa, voy a trabajar y voy a esforzarme en poner esto mejor, porque Dios me puso en el huerto para cultivarlo y para cuidarlo. Entonces a mí me corresponde cuidar el lugar donde yo vivo y debo cultivarlo. ¿Qué quiere decir eso? Lo cuido, o sea, le doy un buen manejo, pero también hago que se vea cada vez más lindo. No es lo que dice cultivar y cuidar
Cuidar en el sentido de darle buen uso a las cosas. Usted no puede ser el que anda tirando todas las patadas y rompiendo y dañando. ¿Y qué va? Pues se compra, pues no importa, eso fue barato. No. Eso es parte del cuidado, administrar bien. Y el cultivar es aún poner más lindo las cosas de cuando llegaron a mis manos. Es lo que Dios espera de nosotros. Para eso Dios puso al hombre en el Edén. Para eso Dios nos entregó una bendición. Cuidémosla, cultivémosla. Y entendamos que así como el Señor proveyó de antemano un sacrificio para usted y para mí, las hormigas trabajan de antemano para tener una provisión en el invierno. Así, usted y yo vamos a poner nuestro esfuerzo en ser más diligentes y a erradicar todo aquello que se llama pereza. Vamos a enfocarnos en lo que es la excelencia, en dar una milla extra. Amén. Amén. De esta manera vamos a poder hallar lo que decía el versículo 9 que leímos. Dice: ella te honrará y te pondrá en la cabeza una hermosa diadema y te obsequiará una hermosa corona. Aquí hay dos cosas que trae como promesa el adquirir sabiduría. Te habla a ti de una diadema. Y la diadema, si ustedes se acuerdan, ¿qué era? Santidad a Jehová. El tener sabiduría te hace a ti vivir en santidad, en tener una comunión en integridad y santidad con la diadema. Y la corona te habla a ti de autoridad. Nosotros necesitamos esas dos cosas. Amén.